Muy buen día. Nuestro tema de hoy, los valientes de la cueva. Los valientes de la cueva. Y no sé si te gusta una historia que haga referencia a cosas que sucedieron en el ámbito de las guerras, las conquistas, los momentos épicos. A mí me gustan ese tipo de películas o de historias. Y de hecho en la Biblia tenemos muchas que en lo personal son una fuente de inspiración para mí, porque puedo ver ahí mucha gente que en medio de esa adversidad pudo demostrar valentía, coraje, arrojo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso le puse como título Los valientes de la cueva. Porque es más o menos eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos encerrados, estamos en un lugar ahí quietos, estamos tratando de sobrevivir, pero hay algo más afuera. Y ya en el desarrollo del mensaje te vas a dar cuenta de qué se trata. De hecho, en la Biblia tenemos varias historias de varios personajes que estuvieron en cuevas, que pasaron por una cueva. ¿Cómo no poner en esta lista a Gedeón? Dice que los madianitas venían y devastaban todo lo que ellos estaban haciendo. Y ellos aprendieron a sobrevivir, se metían en las cuevas y ahí por temor a los madianitas. Elías, otro hombre de Dios, que en un momento dado ese se esconde por miedo y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías empieza su conversación con Dios y le dice, bueno, pasa que yo soy el único que quedé con vida y me quieren matar y no. Salí de la cueva, quiero mostrarte algo, quiero seguir hablando contigo. Y él tuvo que aprender a ser sensible a la voz de Dios. Y bueno, ahí vemos cómo de diferentes maneras Dios empieza a tratar con Elías. Y ahí fuera de la cueva. Bueno, el rey Saúl. Y hoy queremos tocar un poco este hombre de quien vamos a estudiar momentos, circunstancias, principios que nos van a ayudar en este tiempo a poder sobrellevar este momento en el que estamos como en una cueva, encerrados, y hay mucha gente que está desesperada, angustiada, afligida, de diferentes formas. Entonces quiero ayudarte en este día, quiero que miremos juntos lo que dice la Biblia y que podamos extraer de esto los principios que nos van a ayudar a terminar este ciclo de pie, los valientes de la cueva. Y esta es otra cueva famosa de la Biblia, la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Y vamos a mirar los personajes y para eso vamos a ir a la cita bíblica. Si tenés tu Biblia, quiero que vayas conmigo. Vamos a empezar leyendo 1 Samuel capítulo 22, versículos, ya te digo, desde el 1 al 2. Vamos a empezar por ahí. Dice así. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué ejército! ¡Qué manera de arrancar algo épico, como decía hace rato, porque esta historia continúa y probablemente algunos de ustedes ya conozcan cómo termina esto, pero quiero que vayamos un poco mirando el currículum de este hombre, David. En este momento era el merecedor de la corona, era el sucesor de Saúl, era aquel pastorcito que detrás de las ovejas es llamado y es ungido ya en su adolescencia para que sea el siguiente rey en Israel. Pero acuérdense que en este currículum de merecedor al trono también era el yerno del actual rey. Y parece ser que no le quería mucho el suegro, no sé cuál sea tu caso, pero aquí a David este suegro trató de matarle, un día le estaba tocando el arpa y agarra la lanza y dice que la enclavó a la pared. Era muy rápido también David para poder esquivar ese lanzazo, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos cuenta ese tipo de detalles. ¿Por qué voy entrando un poco en esto? Porque quiero que te identifiques de alguna manera, ya sea con David o con aquellos que estuvieron en esa cueva ahí, en la cueva de Adulam. David, además de ser merecedor del trono, además de ser el yerno del rey actual,
Era un hombre valiente, había demostrado su valentía frente a osos y leones. Su fama había recorrido toda aquella región. Era un hombre que antes de entrar a esa cueva había ganado prestigio. Fíjense que la gente empezó a improvisar ahí un canto, decía, Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Imagínense con qué situación tenía que enfrentar él, guardar su corazón, porque parte de una de las cualidades de David era que era humilde, era un muchacho prudente, era una persona sabia, era medido en sus palabras. Qué interesante. Todo esto, mire, estamos viendo el currículum de David, que ahora está escondido en una cueva porque querían matarle. ¿Qué más podemos decir de David? Que era valiente, que era un hombre servicial, era una persona que inspiraba liderazgo. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia, y si me acompañás, seguimos en el capítulo 22, vamos a leer el versículo 12 al 14, y dice así: y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, o sea, David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Seguimos viendo el currículum de David. Y aquí le dice al rey Saúl, ¿hay otra persona así como David? Fiel, leal, ilustre, una persona distinguida. Qué impresionante, ¿verdad? Que una persona que está escondida en una cueva, que se ha ganado el respeto de la gente, que dejó marcas de bien en su pasar por la vida. Hay un momento en el que se encuentra ahí encerrado, está en una cueva, está corriendo por su vida. ¿Y qué es lo que había pasado antes en el relato? Si ustedes quieren pueden mirar el texto, el contexto, y vayan para adelante para que miren la historia completa, pero yo les voy a hacer corta. David tenía que entrar en combate, él había salido rápido, no había llevado sus armas, entonces llega a la casa de este hombre de Dios y le dice, ¿tenés algo de comer, por favor? Y quiero un arma. Y le dice, mira, no tengo nada para darte, pero sí tengo los panes sagrados. Por favor, eso está bien, le dice David. David sabía que esos panes estaban dedicados a Dios. Pero este hombre, este sacerdote le dice, este profeta le dice, bueno, decime, asegúrame que los muchachos estuvieron portándose bien en estos días, que tuvieron su vida en santidad. Sí, estamos hace unos días así que no te preocupes. Bueno, con esa condición, aquí tenés estos panes. Eran los panes sagrados. Y le dice David, ¿y algún arma? Y bueno, no tengo otra arma, sino solo aquella que era de Goliat, con la cual vos le cortaste la cabeza. En ese momento David dice, esa está bien, esa espada está bien. Y toma esa espada y va a la cueva. Me impresiona cómo él, dice la Biblia en la parte inicial que estábamos leyendo, cuando llega él a la cueva, van también sus padres, sus hermanos, y se juntan a él un grupo de gente que no era lo mejor de lo mejor. Era como, no sé, la sobra, aquellos que estaban desechados por la sociedad, afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Por eso decía, ¡qué ejército! Yo quiero que en este día podamos mirar un poco esa situación dentro de la cueva. A David, su historial como persona, pero también el historial de aquellos que se acoplaban a David, porque fue una cuestión personal, tuvieron la iniciativa de juntarse a este hombre que aprendió a liderar estando en el campo de batalla, a este hombre que aprendió a ganarse el respeto y el favor de la gente, porque primero él se ganó el favor de Dios, porque él le honró a Dios cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Y aquí vemos una situación difícil para David. Difícil para David, difícil para otros hombres de Dios también que pasaron
por sus momentos en una cueva. Y aquí ya quiero ir tocando algunas cosas que espero afectar tu vida. Estoy meditando mucho porque no solamente esa cueva física en la que estaban estos hombres de quienes estamos estudiando hoy, esa cueva puede representar algo en tu vida hoy. No sé qué puede hacer. En estos días conversaba de esto con algunos hermanos aquí en la iglesia a través de una reunión virtual y uno de ellos se animó y me dijo, qué oportuno este tema, porque yo me estaba sintiendo así. Otras personas me escribieron en privado y me dicen, yo estaba como en una cueva, me sentía como en una cueva. Y por eso es que en estos días estuve pensando, Señor, ¿cuál es el mensaje para tu pueblo en estos días? Y como les dije hace unas semanas atrás, ni siquiera soy yo el que hago el mensaje. Este es un mensaje de parte de Dios para tu vida. Yo solamente pongo en tu mesa ese pan, ese alimento, y eso es lo que quiero tratar de hacer en este día. ¿Qué representa una cueva hoy en vos? ¿En qué estás encerrado? A lo mejor puede ser una cueva emocional, económica, de salud, una situación familiar, matrimonial, con tus hijos, no sé qué pueda representar, pero yo quiero animarte en este día y quiero decirte que Dios tiene un plan contigo, hay un propósito, esa cueva siempre estuvo ahí, en algún momento entraste a esa cueva por alguna circunstancia, y fíjense que esa cueva, si miramos un poco en el plano natural, esas cuevas son formaciones naturales, sirven de fortificación, sirven de protección, de refugio, sirven de escondite, pero no es un lindo lugar para quedarse a vivir. Es un lugar para un momento que quiere dejarnos una enseñanza. Y si miramos, quiero que ustedes imaginen esto, porque probablemente nunca tuviste la oportunidad de estar en una cueva física real, pero yo quiero que imagines conmigo esto. Una cueva, un lugar oscuro, un lugar que inspira miedo, temor a lo desconocido. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué hace el ser humano cuando enfrenta una cueva con esas características? Primero se da cuenta que hay algo que genera un miedo mayor y con ese miedo mayor decide entrar a esa cueva. Yo no sé qué miedo mayor pueda haberte llevado a esa cueva, a ese encierro, a esa preocupación, a esa angustia, a esa desesperación. Yo estoy aquí para recordarte que afuera es donde Dios te quiere tener. Y que en este tiempo de encierro, en este tiempo en el que estamos como en una cueva, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y fíjense que si miramos, volvemos a revisar un poco el currículum de David, era el hombre que después tenía que ser el sucesor al trono, el yerno del rey Saúl, un líder, era un hombre servicial. Me gusta como dice en el versículo 23, un versículo te leo, dice, porque había un hombre que había sido amenazado, porque Saúl se dio cuenta de lo que estaba haciendo David y por dónde estaba. Pero fíjense que en ese detalle viene un hombre que se había salvado porque Saúl había mandado matar a todas aquellas personas que se aliaron de alguna manera a la intención de David. Pero había uno que se escapó y le dice a David. Entonces David le responde de esta manera: quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás seguro, estarás a salvo. ¡Wow! Aquí yo puedo mirar un poco en ese currículum de la vida de David un detalle más: liderazgo. Liderazgo. Por alguna razón, este muchacho que fue creciendo, que se hizo hombre en la batalla, que se hizo hombre enfrentando fieras en el campo, en este momento ya era un hombre respetado, un hombre admirado, un hombre que había generado liderazgo, no solamente para su familia. Aquellas personas que en la sociedad no fueron tenidas en cuenta, ahora se les suman y forman un ejército de 400 hombres. Aquí podemos ver también en el corazón de David ese detalle del ser protector, de darle seguridad a la gente que estaba ahí. Si estás en esta cueva, como te estaba explicando, en el área que sea, yo quiero que empieces a analizar todas aquellas cosas que sucedieron antes de este tiempo de encierro, antes de este tiempo de cuarentena.
Y quiero que vuelvas a mirar en vos ese potencial, eso que estabas haciendo antes. La persona activa, proactiva, aquella persona que buscaba de Dios, una persona llena de fe. Probablemente con esto tengo que sacudirte un poco y decirte, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó contigo? Esa cueva es real, esa situación es real, pero afuera, lo que está pasando afuera, es ahí donde Dios nos quiere. Y este tiempo está para probarnos, este tiempo está para que nosotros podamos fortalecer mucho más aún nuestro liderazgo en la casa, nuestro liderazgo en el lugar de trabajo, en los proyectos, en los desafíos que tenemos. Esto no para, esto es algo circunstancial, es algo de momento. La historia nos muestra que la humanidad pasó por pandemias, pasó por momentos de cuarentena, por meses, y la humanidad ha avanzado. Yo quiero que mires a Dios en este tiempo, en esa circunstancia que estás pasando. Esa cueva no es un lugar para que te acostumbres. Vamos a terminar dentro de poco, vamos a salir, pero es importante que salgas de esa cueva recordando quién eras antes de entrar ahí. Y eso es lo que David tenía certeza, él sabía quién él era. Cuando él enfrentó a Goliat, él sabía quién él era. Por supuesto, habrá tenido miedo, porque el miedo es natural de enfrentar algún riesgo, pero él sabía quién le respaldaba. Él iba en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él se movía seguro. Y si miramos más del currículum de David, él no daba un paso, él no tomaba una decisión sin primeramente consultar a Dios. Él era un hombre generoso, un hombre que entendía cómo funcionaba el honrar a Dios. Preparaba un altar, preparaba su corazón, adoraba a Dios, entregaba sus ofrendas. Era un hombre íntegro, un hombre que buscaba. Pero ahora él está encerrado. Ahora él está corriendo por su vida. Ahora le rodea no la realeza, no los dignatarios del reino. Ahora están los afligidos, los endeudados, los amargados. ¡Qué ejército! ¡Qué tipo de gente! Cuando yo te decía, probablemente vas a tener que identificarte hoy con alguien dentro de la cueva, no sé cuál sea tu caso. Si hoy necesitas recordar que antes de entrar a la cueva tenías tanto currículum como David, o a lo mejor te identificas con aquellos, sí, endeudados, afligidos, amargados. No importa, porque me gustaría llevarte ya al final de la historia, pero prefiero dejarlo para después. Esta cueva, este encierro, este tiempo es para probarnos, para sacar de nosotros lo mejor, para poder revisar lo que hay dentro, para poder hacer ajustes en la vida. Y te aseguro que no es fácil, no es fácil para mí, no es fácil. No fuimos creados para estar encerrados. Dios le dice a Adán, multiplíquense, sojuzguen, enseñoreen, administren. Esa es la indicación. Hay que poblar la tierra, hay que avanzar, hay que conquistar, hay que seguir. Y ahora estamos parados, estamos quietos. Y las noticias, si estamos viendo todo lo que cada día nos están pasando como reporte en las noticias, no son nada alentadoras. Y es aquí donde necesitamos recordar quiénes somos. La semana pasada, mi hijo Leandro había compartido acerca de sé quién soy, sé qué hacer. Por eso es que cuando nosotros estamos firmes en nuestra identidad, nos movemos seguros. David, aunque estaba con miedo, aunque estaba en esa cueva, él no perdió su identidad. Él sabía quién él era. Y en esa misma función, la gente le reconoció, la gente quería estar con él. Él no había perdido su liderazgo, él no había perdido su amor a Dios. Y él no había perdido también la honra hacia sus autoridades, hacia sus superiores. Quiero llevarte a otra cita bíblica, porque aquí encontramos a Saúl en una cueva donde también estaba ahí David. Y fíjense, estamos en 1 Samuel capítulo 24, versículos 3, y después vamos a leer el versículo 6 al 7. Te leo seguido. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículos 6 al 7. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Le dicen a David, ¿por qué no le liquidamos ya a Saúl?
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué impresionante cómo en medio de esa circunstancia, David va marcando su liderazgo, va marcando también un discipulado, y eso se parece mucho a lo que hacemos también juntos como iglesia, por lo menos los que formamos parte del CFA. Nosotros nunca vinimos a ser parte de una reunión nomás, a ubicarnos en un lugar aquí dentro del salón y ver qué va a pasar o cuál es el programa de hoy. Nosotros venimos a hacer el culto, nosotros venimos a celebrar a Dios. Nosotros nos preparamos para servir a otros. Ese es el ADN del discipulado, que finalmente es lo único, lo último y lo más importante que Dios nos pide: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí estamos, desde Paraguay, desde Luque, compartiendo este mensaje. ¿Qué enseñanza nos deja aquí David? Fíjense, tenía la oportunidad de él tomar lo que en promesa Dios le había dado por sus propios medios, por sus propias manos. Sin embargo, él decidió no hacer, decidió honrar a Saúl y le da una enseñanza a sus hombres, a sus dirigidos: que Dios me guarde de hacer esto, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y en un solo versículo aparece 2 veces. Retrocedo un poco contigo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que Saúl entra a esa cueva? Porque cuando lees la Biblia, y si no tenés un diccionario cerca, probablemente hay cosas que lo lees rápido y no te das cuenta qué pasó ahí. Dice en esta versión que estoy leyendo, la Reina Valera, que entra Saúl y cubre con sus pies con sus manos. Él entró a esa cueva para hacer sus necesidades. En otra traducción vas a entender mejor esto. Pero fue para eso que el rey Saúl entró a esa cueva. Y ahí, en el fondo, ahí estaba David. Y estaban los hombres, unos de aquellos 400 que le seguían. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Saúl sale y David le da una enseñanza a sus dirigidos: Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. Qué importante que nosotros, aquí quiero hacer un paréntesis y explicarte, qué importante que nosotros reconozcamos a aquellas personas a quienes Dios levantó, quienes tienen testimonio de vida, a quienes Dios respaldó. Que nunca toquemos ni de palabras o comentarios, que honremos su vida, su testimonio, su trayectoria, su ministerio. Oremos por ello. Y si hay algo probablemente que a lo mejor no nos gusta o estamos en desacuerdo, oremos por ellos. Yo te animo a que hagamos eso. Y si tenés la oportunidad de acercarte a esa persona y si ves que hay algo que a lo mejor puedes sumar para hacer un ajuste, un cambio en aquella persona a quien Dios ungió como pastor, como líder, como persona que está al frente del ministerio, acércate en privado, que va a servir muchísimo. Esta semana sucedió algo de eso conmigo. Yo había publicado algo y una persona gentilmente me exhorta en privado. Y le agradecí. Le agradecí porque dije, tiene razón. Y si yo con un comentario puedo hacer tropezar a alguien, ¿qué es para mí hacer un cambio en mi publicación y hacer un ajuste? Entonces le agradecí. Esa persona gentilmente se acerca y hizo lo que le estoy contando. Y quiero animarles a que si ustedes tienen algún quebranto, una preocupación, ya sea acerca de sus pastores, sus líderes, hay personas que son de otras congregaciones y a lo mejor ven situaciones por ahí, orá por ellos. Y si podés, acercarte y ayudarles, decirle, pastor, quiero hablar contigo, ¿cómo te puedo ayudar en esta área? O esto me inquieta, me preocupa, pero acércate con un corazón que honra a tus autoridades. Sigamos orando y bendiciendo a nuestro presidente y a cada persona que ocupa un lugar en el gobierno. Sigamos orando por ellos. Ya hay mucha gente lanzando maldiciones contra ellos. Hagamos la diferencia. Seamos nosotros aquellos que con nuestra palabra profética declaremos que son personas guiadas por Dios,
que personas que no están haciendo lo correcto van a ser removidos de sus lugares en el nombre de Jesús. Esa fue siempre nuestra oración y hemos visto y está pasando eso. Y oramos por hermanos, por hijos de Dios, por personas que tienen amor a la obra, por personas que están dispuestas a servir al pueblo para que puedan ser tenidos en cuenta y que el día de mañana cada una de estas personas estén en lugares de decisión, en lugares de gobierno. No te sumes a aquellos que fácilmente levantan un comentario negativo y que están deshonrando a nuestras autoridades. Vamos a aprender a bendecir. Yo quiero terminar llevándote a otra cita bíblica, una cita bíblica que es un poquito más extensa, está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 23. Aquí termina esta historia. Los valientes de la cueva. Ese era el título del mensaje de hoy. Los valientes de la cueva. Y aquí miramos cómo termina la historia, en qué se convirtieron aquellos hombres que estaban afligidos, endeudados, amargados, personas que estaban corriendo por su vida. Pero en ese tiempo, en la cueva, en ese tiempo de encierro, en ese tiempo de aprender de David, de ser discipulados por un hombre conforme al corazón de Dios, estas personas fueron transformadas. Y vos también podés ser transformado. Yo también soy transformado en este tiempo. Porque la oportunidad que tenemos ahora para aprovechar al máximo, para orar como nunca antes, para leer la Biblia y meditar como nunca antes, esto es algo que realmente tenemos que aprovechar al máximo y disfrutar. Porque el tema de la oración no es solamente algo que hago yo hacia arriba, no es algo que solamente sale de tu boca para arriba, para el cielo. Es Dios buscándote porque Él quiere hablarte. Él también te quiere hablar. Él quiere formar tu carácter, quiere tratar contigo ese problema. Él quiere mostrarte la salida. Imagínense cómo se movía David. Él se acercaba y preguntaba, Dios, ¿vas a estar conmigo? Sí, voy a estar contigo. Señor, ¿me vas a dar victoria en esta confrontación contra este pueblo? Sí, te voy a dar la victoria. Y ahí se movía David. Él se movía seguro. Él sabía quién él era. Y fíjense cómo estas personas que estaban en esa cueva, cómo fueron transformadas en ese proceso, en esa cueva. Hoy en tu cueva vos podés ser transformado, podés ser transformada. Te voy a leer lo que dice. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, voy a leer desde el versículo 8 al 23. Aquí va. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet, el tagmonita principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y le trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 30 primeros.
Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, en Capsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Quiero terminar este mensaje haciéndote pensar. ¿Qué habrá pasado con estos hombres que al principio se acercan a David con un estado, con una situación de desesperación? Amargados, afligidos, endeudados. Y como dije, vuelvo a insistir, algunas de estas situaciones probablemente te están atacando en este tiempo. Una preocupación en la salud, una cuestión económica, una cuestión que tiene que ver con algo familiar y te sentís como en una cueva, ahí desesperado, angustiado, sin poder reaccionar. Pero algo pasó en esa cueva. Algo pasó en esa cueva. Y estos hombres fueron transformados. Y la persona a quien Dios usa para transformar a estos hombres, David, quien no había perdido su identidad antes de entrar a esa cueva. Él sabía quién era. Y con la altura que le caracterizaba a él como persona, como valiente, una persona que era honorable, servicial, él empieza a formar a estos hombres. Y él llega a inspirar a estos hombres. Y estos hombres terminan convirtiéndose en lo que acabamos de leer, en los valientes de David. ¿Cómo querés ser recordado? ¿Cómo querés que la gente te recuerde cuando termine todo esto y cuando terminemos de reorganizar todo para volver a nuestras actividades, a nuestra vida, que realmente no va a ser como lo veníamos haciendo meses atrás? ¿Cómo querés que te recuerden? Qué importante, ¿verdad? He visto un documental hace unos años que cuenta que en los Estados Unidos hubo un tiempo en donde la población norteamericana era como que estaba perdiendo ese concepto de la moral, de la persona valiente, del norteamericano que era aguerrido, esforzado. ¿Y saben qué hacen los gobernantes? Empiezan a aliarse con la televisión, con el cine, y empiezan a formar superhéroes. Probablemente nunca escuchaste esto. Y cuando yo vi por primera vez y empecé a estudiar al respecto, dije, qué impresionante, cómo un presidente, cómo un sistema de gobierno necesita cambiar la mentalidad de una nación, de un pueblo, y utilizó el cine para formar superhéroes. ¿Cómo no poner aquí a Rambo, un soldado que se metía en el campo enemigo y estaba ahí dispuesto a recibir órdenes y hacer lo que sea con tal de eliminar al enemigo? Dios quiere en este tiempo que en esa cueva en la que estás aprendas a ser un líder como David. David entró a esa cueva sabiendo quién él era. Él empezó a liderar su vida y empezó a liderar a la gente que se le acercó. Dios quiere que en este tiempo, en esa cueva, aprendas a ser liderado. Todos necesitamos ser liderados. Cuando miramos la Biblia, hace referencia a que nosotros somos las ovejas del Señor. Jesús es el buen pastor. Y una característica muy particular de las ovejas es que es el único animal que necesita pastor. Ni los leones, ni los rinocerontes, ni los caballos. Las ovejas. Y si vos y yo somos ovejas del Señor, necesitamos ser pastoreados. En este tiempo, en esa cueva, Dios puso gente al lado tuyo. Hoy de manera virtual, a través de un mensaje de WhatsApp, Zoom, a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, como quieras. Pero hay alguien, déjate liderar, deja que alguien te ayude. Muchas veces ya procuraste tanto y no pudiste salir y te sentís todavía como que estás intentando y no te salen las cosas. Déjate liderar. Convertite en aquellos valientes
Como estos hombres que en algún momento se acercaron a David con una situación y ahora están en una galería. Los 3 valientes, los 30. Y hay una referencia de lo que estuvieron dispuestos a hacer porque ellos fueron transformados. Deja que en este tiempo, en esta cueva, en este tiempo difícil, que Dios siga tratando contigo. Permitile a Dios que en este tiempo haya algo que a lo mejor si no pasábamos por esta cueva no íbamos a darnos cuenta y no íbamos a arreglar cuentas con Dios, no íbamos a resolver eso que estaba pendiente. Acordate que en esa cueva, ese no es un lugar para acostumbrarse a estar toda la vida. Vamos a salir de esto, vamos a salir de esto. Sigamos orando, sigamos clamando a Dios, sigamos cuidándonos entre todos. Hagamos todo lo que dice el protocolo sanitario, hagamos nuestra parte. Pero quiero animarte, de esta cueva vamos a salir, de esta cueva vamos a salir todos. Quiero también que estés pensando que en esta cueva, si no estás liderando, déjate liderar. Pero si entraste a este tiempo de cuarentena con la actitud de un líder, con una persona que está segura de su posición y sabe que tiene influencia para con las personas que le rodean, activa eso aún en este tiempo. A mí me preocupa en estos días cómo hay muchos pastores y muchos líderes que se enfriaron, están desanimados. Hay mucha gente desanimada en este tiempo. Y ese es el gran desafío que tenemos desde este lado, aquellos que tenemos la oportunidad de compartir un mensaje, de pastorear las ovejas del Señor, la iglesia del Señor. Animarte. Entraste a esta cuarentena siendo un líder de célula, un líder de ministerio, un pastor, un obrero. Eso no se tiene que apagar. Desde tu lugar, desde tu posición, empezá a influenciar a la gente que te rodea. Y si a lo mejor estás diciendo, bueno, ese no es mi caso, o no formo parte de esa lista, o no es mi currículum, yo estoy en la otra lista. Bueno, endeudados, afligidos, amargados, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Y te van a recordar porque te volviste a levantar. Porque dejaste que Dios trate contigo, porque dejaste que Dios toque tu corazón, que transforme tu mente, que transforme tu entorno. Y la gente te va a recordar y en algún momento alguien va a hacer mención a tu nombre porque vieron en vos una transformación. ¿Cómo querés ser recordado? Esa es mi última pregunta hoy. ¿Cómo querés ser recordado? Dios nos llamó a ser sus hijos, a que seamos parte de su familia. Ahí empieza. Pero hay mucho más. Quiero orar por vos. Porque quiero que primeramente tengas la seguridad de tu salvación. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús. Si nunca le entregaste tu corazón a Dios. Yo quiero ayudarte con esta oración. Quiero que me acompañes para que cambie tu vida. Para que esa transformación sea real. No vas a poder sin la ayuda de Dios. Reconcíliate con Dios. Ora conmigo, diciendo así: bendito Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora declara conmigo: soy salvo, soy bendecido, soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía recuerdo una oración como esta, cuando lo hice hace muchos años, cuando era un adolescente. Y me había ayudado una persona a entender que yo necesitaba reconciliarme con Dios. Todavía recuerdo la alegría de poder entender que yo, en mi estado de creación de Dios, tenía que pasar a ser hijo de Dios con una oración como esta. Porque el hecho de que vengas a una iglesia o participes de una iglesia no te hace cristiano. Los cristianos van a una iglesia, participan en una iglesia, pero no te hace cristiano eso. Tener una Biblia no te hace cristiano, pero los cristianos tenemos una Biblia, leemos y meditamos. No porque des tus aportes, tus ofrendas, tus diezmos, eso te hace cristiano. Los cristianos hacemos eso. Los hijos de Dios aportamos y sembramos para el reino, para la casa del Señor. Pero eso no te hace cristiano. Un hijo de Dios, un cristiano se identifica con aquel que nos regaló vida eterna, que perdonó nuestros pecados. Y para eso estoy aquí, para recordarte, en este tiempo, en esta cueva, en esta cuarentena, en este encierro, que cuando pase el tiempo la gente te recuerde porque te volviste a levantar,
porque volviste a ser la persona con el plan y con el diseño original que Dios proyectó para vos. Quiero orar ahora por ese punto específico, por esa circunstancia que estás pasando. Quiero orar por vos en este momento y quiero que inclines el rostro. Si podés en este momento poner la mano ahí sobre el corazón, quiero orar contigo. Quiero pedirle a Dios que te renueve, que vuelva a poner en vos esa fortaleza que tenías. Y vos sabés de lo que te estoy hablando, porque conociste de la mano de Dios, del poder de Dios. Has comido de su mesa, participaste de sus bendiciones y de sus beneficios, pero hoy probablemente estás apagado, estás frío. Y yo estoy aquí para recordarte que Dios te quiere cerca, que Él quiere que puedas disfrutar aún en medio de esta pandemia, en medio de este encierro, que cuando salgamos de esta cueva podamos figurar en la lista, la más importante, la de Dios primeramente, pero que la gente que te rodea te vea que sos parte de los valientes de la cueva, aquellos valientes que se animaron a permanecer firmes en la vida cristiana. Padre Celestial, yo bendigo en este momento a cada persona que está viendo este mensaje. Y te pido, Señor, que aquellos que están sufriendo algún tipo de dificultad, que entraron a este tiempo de cuarentena, a este tiempo de encierro, con serios problemas en cualquiera de las áreas que se ha mencionado hoy, yo te pido, Señor, que los toques, los renueves, los levantes. Que cada uno, Señor, pueda recordar lo que somos, lo que valemos, para qué fuimos creados. Y que de esa manera podamos enfrentar este tiempo y podamos salir victoriosos, porque sabemos en quién hemos creído. En este día decidimos creer tu palabra, decidimos aferrarnos a tus promesas y decidimos en el nombre de Jesús. Aquel que está en este momento enfermo diga: sano soy en el nombre de Jesús. El que está afligido empieza a declarar: estoy libre, libre de esta ansiedad, libre de esta preocupación. Cree conmigo, declara con tu boca y reprendemos al enemigo y toda obra del enemigo que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Y levantamos el nombre de Jesús en alto. Gracias, Señor, porque cuando pase el tiempo, la gente nos va a ver y nos va a recordar como aquellos valientes que hemos salido de esa cueva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sumate a este tiempo de adorar juntos al Señor. Sigamos siempre celebrando por lo que Él es y por lo que Él hace en nosotros.